Muy bien, seguimos Enrico al cuadrado, seguimos en vivo en Agencia Derf.ar y en el canal 5 Santa Fe, C5SF. Además, también en el dial, si estás en la ciudad de Santa Fe, FM 89.5 hasta las 14. Tenemos visitas en estudios. La gente de Social 21 se acercó hoy hasta el canal y tenemos a Martín Ayerbe. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, gracias por poder compartir. Sí, tantas veces charlamos por Zoom. Pero primera presencial. Finalmente nos conocimos. Finalmente, ya me dijiste que sos de Colón, así que perfecto, ya te acoplaste a lo que había que hacer acá en Santa Fe. Y Romina Cortaberría, digo bien, Romina, ¿cómo estás? Bien, perfecto, gracias por venir también. Gracias bueno, a vos. ¿A qué vinieron? Hay que arrancar así, necesariamente. Creo que no sé si nos vas a invitar a la cancha. Mañana. Bien. Mañana 7 de la tarde. No sé cómo está el tema de la entrada. Está difícil la cuestión de Colón, se armaron tiroteos, bueno, tema aparte, lo hablamos afuera de ahí. No, el fútbol, sí. Santa Fe y Rosario muy picante. Sí. Y bueno, también me siento tironeado cuando estoy en Rosario también En Rosario, usted verá, acá en Santa Fe, Colón o Unión. Usted tiene que tomar partido, Colón o Unión. Uno de los dos. Después lo hablamos fuera de aire, a ver si está todo bien o está todo mal. Bueno, decían que venían recién del Ministerio de Producción, de acá en Boulevard, el Ministerio de Producción santafesino. ¿Qué fue lo que fueron a charlar ahí? Bueno, estuvimos conversando sobre una iniciativa que tiene que darle una política de navegación a la provincia de Santa Fe, dado que a partir de la década de 90, con la desaparición de ELMA, producto de la Ley de Reforma del Estado 23696 de Menem, Dromi y Cavallo, se destruyó el armador estatal, se destruyó el Fondo de la Marina Mercante, se destruyó la reserva de carga que se entregó en la ronda del GATE en Uruguay, y la Argentina se quedó sin mercado de flete, sin financiamiento específico para sus astilleros, sin armador estatal que diera la protección bajo sus alas de la existencia de armadores privados y de una industria naval argentina que, a través del servicio de navegación, demandara de la construcción de los buques y artefactos navales necesarios. Claro. Entonces, destruido el orden general de la nación desde hace 30 años, mientras los proyectos de ley que venimos impulsando, última presentación, Fernanda Vallejo, Hugo Yasky, Marcelo Kenning, 4757, 4758, 4759 de diputado 2021. Allí tenemos el plano de carácter estratégico de navegación de ultramar y transporte argentino. Pero a escala de la provincia, dado que Santa Fe nos hemos dado cuenta de que es más grande que Paraguay o más grande que Bolivia. Provincia. La provincia tiene un tamaño de país. Sí. Es una provincia rica, próspera, de un alto nivel de producción de alimentos, de una mecánica exquisita, no solamente en la producción de cosechadoras e implementos agrícolas, sino que tenemos en Rafaela a Vaso, a BBB, que fabrica, por ejemplo, válvulas para la Fórmula 1 Internacional. Sí. Entonces, gane Ferrari o gane Mercedes, gane... ¿McLaren existe todavía? Vettel. me quedé en el tiempo. Nosotros venimos de esa época. Sí. Gane Vettel o gane Hamilton, gana la Argentina. Sí, por las válvulas. Y las válvulas que están operando a 12.000 revoluciones por minuto, abren y cierran 12.000 veces por minuto, bueno, son argentinas. Entonces, no es cualquier componente del auto, es un elemento crítico, porque es la admisión y el escape de un motor de combustión interna. Claro. Corta la bocha. Entonces, esa altísima calidad y exquisitez técnica, mecánica que existe en Santa Fe, tiene que estar al servicio de una producción de carácter estratégico y una conducción política provincial que pueda abrir el juego, como también en el Ministerio de Educación lo estuvimos en el día de ayer conversando. Está en la voluntad de BBB, de Vaso, de empezar a hacer una migración tecnológica hacia industrias en un proceso colaborativo que pueda desarrollar estos motores y caminar también a determinados usos en lo que tiene que ver con energías renovables y menor contaminación atmosférica. Bueno, lo importante de hoy es que vamos hacia la construcción de una flota fluvial del Estado santafesino. Constituir a Santa Fe como armador naval. Una sociedad del Estado bajo ley 20705, impenetrable al capital privado, 100% estatal, bajo conducción directa del Ministerio de Producción y de el gobernador de la provincia, del Poder Ejecutivo Provincial. Esto tiene que estar asociado a una construcción de barcazas, porque no vamos
a cometer el crimen que en la década del 90 se realizó importando barcazas de descarte del Mississippi para inundar el Paraná de barcaza extranjera usada, y destruyendo la industria naval que teníamos en el Paraná. Entonces necesitamos un astillero asociado a este armador estatal que abastezca de los artefactos navales que son barcazas, remolcadores, barcos de fondo plano, o sea, barcazas autopropulsadas, chapas autopropulsadas, que tengan un tamaño de acuerdo a los lotes de comercialización necesarios para operar en un cabotaje. Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, para que Santa Fe dé un servicio de navegación fluvial con el sentido de integrar y promover el mercado interno de la cuenca. Esto no es el comercio exterior que debemos resolver a escala de la nación argentina. Claro, sí, que ya perdimos la chance con el debate de la hidrovía, me parece que ya está eso, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener iniciativas nacionales y provinciales que vayan en el mismo sentido patriótico y que además, más que estar con la sanata de las economías regionales, que es ¿Por qué sanata? Y porque es el banderín de campaña de los políticos profesionales. No, hay que potenciar la economía regional. Frase, si la habré escuchado. Se ve que la escuchaste. Sí. Haciendo entrevistas todo el tiempo. Sí, y ahora están con los paneles solares. Siempre se encuentran en algún... Entonces, la última novedad. Entonces lo que conviene es tener iniciativas que tengan profundidad y que sean de un tamaño que nos saque de esta cuestión contingente de la coyuntura política del deme ya. Porque así no se puede vivir en la Argentina. Entonces, montar una industria naval requiere, quizás no de un gran nivel de inversión, pero sí de una planificación estratégica y de un tiempo de desarrollo, porque a trabajar se aprende trabajando, y formar a obreros navales altamente calificados que logren cumplir con normativas internacionales en el futuro y fabricar buques de gran porte, va a requerir de por lo menos una década de trabajo de esos jóvenes que hoy ingresan. Pero como vamos a ir de menor a mayor, vamos a arrancar con barcazas que son de menor complejidad, hasta después poder alcanzar los altos niveles de complejidad, y teniendo una mecánica de tan alta calidad en la provincia, bueno, tenemos que construir los propios impulsores, los motores, los motogeneradores y los motocompresores que son necesarios en estas embarcaciones, igual que todas las calderas, para lo cual toda la metalúrgica santafesina, los talleres de calderería, los soldadores, los oxigenistas, están listos para ser convocados. Claro. Romina, vos sos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Porque así como recién Martín me decía, bueno, está en una de las zonas productivas más importantes del país, qué sé yo, Santa Fe acá como conurbano, como área metropolitana, es la tercera más pobre también de la República Argentina, ¿no? Por medición del INDEC. ¿Cómo están ahí en provincia? No muy distinto a ustedes. Claro. Estamos empobrecidos como toda la Argentina en realidad. No es que es un lugar aparte porque es el centro neurálgico de la Argentina. Estamos de la misma forma. Claro, pero hablabas un poco vos recién, Martín, de la contingencia, ¿no? Y la contingencia es dura, esto de gente que tiene trabajo en blanco, empleo registrado, y sin embargo no llega a fin de mes. Hacía tiempo que no se veía algo así tampoco. Porque es lo que provoca el 20% de desocupados que tenemos. Sí. Es tanto el ejército de reserva industrial que el capitalismo internacional tiene en la Argentina de forma inducida. Sí. Porque esto no es producto de la humedad ambiente. Esto es producto de que las multinacionales, con el régimen de importación que hay en el país, destruyen la pequeña y mediana empresa y quitan el trabajo al argentino. Entonces el pobre tiene una doble tragedia. No tiene laburo y lo que compra es importado. Entonces, en vez de darle trabajo a otro compatriota, paga salarios en Asia, en Europa o en Estados Unidos, con su compra de pobre. Sí. Y ahora encima se les ocurrió que van a poner una renta básica universal, para que con esa renta sigan comprando los pobres importados y no teniendo trabajo. Y así autodeterminan proféticamente estos cráneos de la socialdemocracia, que es el mundo del fin del trabajo. Claro, el fin del trabajo en la Argentina. Porque yo quisiera saber de qué vive la gente que plantea eso. Claro. Generalmente no laburan en la industria, da la casualidad, ni mucho menos en el campo. No. Entonces, escritorio.
Y está bien, viste, si laburan en un escritorio y tienen, está muy bien. Sí, ahora, depende del botón que toque nosotros, en la computadora. claro, que tienen pero acá. los que vivimos de algún oficio, los que tenemos formación técnica, industrial y demás, necesitamos que haya un mundo industrial acorde. Entonces, fabricar por sustitución de importaciones todo aquello que viene del extranjero no es tan difícil de entender. Hay una voluntad manifiesta, una molicie mental que quiere borrarse del conflicto de producir, de borrarse del conflicto de nacionalizar el comercio exterior, de lo que significa montar una industria, cumplir con precios, con plazos y con calidades preestablecidas en un contrato, para hacer algo más fácil, que es, bueno, démosle un poco, unos mangos a los pobres, que compren y se arreglen el bono, que se arreglen como puedan. Entonces, esta molicia mental de gente que sufre de una haraganería espiritual, hace que estén planteando este tipo de imbecilidades, con la cual lo que van a convertir es en una Argentina fofa, de argentinos fofos, que van a ser fácilmente conquistados por el enemigo inglés. Es un problema geopolítico, no es un problema de ingresos, como quieren plantear, es un problema geoestratégico, en función de que si el pueblo argentino es un ejército industrial de liberación, o son meramente esclavos ingleses con una renta básica universal. Claro. Es de fondo esto, ¿eh? Sí. Entonces, hay que plantearlo como corresponde, metafísica y filosóficamente, para que esto pueda tener un correlato industrial en los términos de transformación de la materia. Sí. Hay 8 o 9 millones de puestos de trabajo que ingresan a la Argentina del extranjero, cuando nosotros tenemos cerca de 4 millones de desocupados. Claro. Entonces, la sustitución de importaciones tiene que ser en esa escala. Está todo por hacerse. Y siempre está por hacerse. Siempre está por hacerse la Argentina. Siempre pendiente. Siempre pendiente. Entonces. Pero Martín, a ver, yo vine acá recaliente también porque no puedo creer que porque Putin se agarra a tiros con Ucrania, acá a la vuelta a la panadería me sube el precio de las facturas. ¿Qué tiene que ver? Yo no lo podía creer. Y la solución, que es este fondo para compensar a las molineras, esa es la solución. Porque es un pensamiento rentística de abogados unitarios de Buenos Aires y de economistas keynesianos de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y de economistas liberales también de la Universidad de Buenos Aires. Todo extranjero, no hay nada nacional. ¿Dónde está el ojalatero Miguel Miranda y su doctrina económica con Juan Perón? ¿Dónde está Abel Helvar y su doctrina económica del conductor del empresariado nacional? Sí. ¿Dónde está Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi? Bueno, están censurados en los ámbitos académicos. La Universidad Tecnológica Nacional en realidad es la universidad obrera creada por Perón para los trabajadores. El mayor problema no es que se le haya cambiado el nombre, el mayor problema es que han borrado a Perón de su historia. En la Tecnológica Nacional no se enseña a Perón. Es cierto. No se enseña a Helvar, no se enseña a Miranda. Ni en las universidades ni en los terciarios. No, y te venden un Perón trasvestido que es el Perón keynesiano. Ajá. El Estado benefactor. Admirador de un lord inglés. Mirá vos. O el Perón suertudo. Ajá. Que en realidad, bueno, él mucho no hizo, sino que el contexto de la posguerra y el viento de cola le favoreció. Sí. Perón suertudo. Internacional, siempre hay una excusa, ¿no? Sí, claro, Perón culón. Entonces, esto es un mamarracho, es un mamarracho de cuarta, que tiene como objetivo marear a los jóvenes, marear a la juventud, escandalizarlos, volverlos idiotas, y lo hacen a través de la planificación educativa, que nos está llevando al desastre. La actual condición del sistema educativo está a la vista, que nos está llevando a esta condición de 30% de trabajo en blanco, 50% de trabajo en negro y 20% desocupado. Y ahí se da el fenómeno que vos manifestás. Ese 30% que está en blanco no llega a fin de mes. No. ¿Por qué? Porque hay un 50% en negro y un 20% en blanco. Entonces, ¿la extorsión cuál es? ¿No te alcanza el salario? Andá y conseguiste trabajo en negro, o andá y pedí un plan. Claro. Y te llevan al punto, además a los laburantes, ¿no? Los llevan al punto de no aceptar un trabajo en blanco. No me blanquees porque si no me quitan el plan. O sea, te llevan a una relación de dependencia que es atroz. Sí. Es violento. Sí, muy violento. Sí, yo no sé cómo, a veces estoy desesperanzado y digo, esto no tiene solución. Quiero, no como ustedes que militan, ¿no? Y por todo esto, pero
yo a veces bajo las banderas y digo, esto no tiene solución, hagan lo que quieran, ¿no? Y esta sensación la tiene mucha gente hoy en día. De que, a ver, si le gana el Frente de Todos, si gana Juntos por el Cambio, o gana Milei o el que sea, o Nicolás del Caño, nada de esto se va a solucionar de lo que estamos viviendo hoy y parte del diagnóstico que ustedes estaban dando. Esperáncenme, díganme algo que me haga volver a tener ganas de seguir levantándome todos los días y decir, bueno, esto algún día puede cambiar. En manos del materialismo de izquierda o el materialismo de derecha, la Argentina va a continuar igual. Porque si no aparece el fondo espiritual de los argentinos, no va a haber la voluntad nacional, la voluntad popular, la voluntad individual del argentino de hacerse cargo de su propio destino. De entrar en el amor fati, en el amor al destino que los argentinos sentimos y que nos ha definido como un pueblo antiimperialista, donde en 1806-1807, antes de que seamos una nación o una república constituida, antes de la independencia, expulsamos al enemigo inglés en 2 oportunidades. Sí. Y la última trinchera de resistencia nacional es la mujer argentina, que expulsó al inglés a fuentazo de agua hirviendo. Sí. Pasen que no les vamos a hacer nada, le dijimos. Claro. Toma. Pasa que no te voy a hacer nada. Entonces, ese antiimperialismo fundante de los argentinos se expresa como la organización nacional que no acepta ni el dominio de una nación extranjera, pero tampoco ningún régimen de servidumbre nativo. Por eso este antiimperialismo es antioligárquico. Porque en los fogones artiguistas de la Liga Federal de los Pueblos Libres, ¿qué es lo que estamos volviendo a fundar? Esto va más allá de las siglas, los nombres, porque nosotros hoy vinimos acá como Social 21. Sí. Hoy yo me podría haber presentado... Así dice el GRAF. Sí, el GRAF, o hace un ratito atrás estábamos con el Movimiento Industrialista Nacional, que es nuestra verdadera y negra identidad. La máscara. De grasa, olor a gasoil, la esencia. Y uñas negras. De taller. Entonces, en esta condición... Ahí no te puedo ayudar, soy periodista yo. Está con las teclas. Manos limpias. Entonces, en esta condición nosotros nos expresamos con aquel apotegma que es la ley no escrita de los argentinos, pero es la ley fundante antes de la Constitución, que es: aquí naides es más que naides. Esa condición de dignidad solo puede ser recuperada mediante el pleno empleo. Porque el argentino hoy está oprimido y bajo un régimen de servidumbre en donde no solo el desocupado se deja verduguear y es explotado por su condición. El trabajador en negro que tiene que aceptar cualquier maltrato y cualquier condición con tal de llegar el pan a la mesa. Me ofrecieron conchavo para ir tirando. El trabajo anda escaso. La paga es poca y el lomo es ancho, porque tengo a mis hijos que a puro lomo los estoy creando, me prendo a cualquier cosa. De muy chiquito viví hinchando. Si me agarra la rabia, me estoy pensando en mis pobres cachorros. No tienen culpa para darles cargo. Esa filosofía de la milonga surera argentina expresa la condición actual de nuestros compatriotas, que se tienen que prender a cualquier conchavo, e incluso aquel que trabaja en blanco ya dejó de ser un privilegiado del movimiento obrero. Claro. Le llegó también su hora. Claro. Entonces, como ha llegado la hora en donde el enemigo inglés ha masificado el proceso de dominio sobre el conjunto del pueblo argentino, es tiempo de que pongamos de pie y de que el signo del coraje vuelva a ordenar a la patria desde la espiritualidad. Porque si nosotros espiritualmente nos paramos en los términos que Tadeo Isidoro Cruz y Martín Fierro se unieron en esa noche fatal, donde cada uno fue al encuentro consigo mismo, donde Tadeo Isidoro Cruz, que había sido un gaucho matrero, perseguido por el ejército de policía de Mitre, de los unitarios de Buenos Aires, si había pagado sus penas y lo habían nombrado comisario, y lo mandan a buscar a un matrero que debe 2 muertes, como es el gaucho Fierro, un desertor del ejército de línea. Y en esa noche fatal, al ver a Fierro pelear con coraje, matar o herir a varios de la partida, y al sentir Cruz que el otro es él, y elegir, sabiendo de que cualquier destino es bueno, pero cada uno debe acatar el propio destino. Sentir en ese momento que el otro es él,
que hay que acatar un destino de lobo, no de perro gregario, Claro. permite el milagro de Cruz al manifestar: Cruz no consiente el delito, que se mate así un valiente. Entonces el plano de clivaje de ser o no ser argentino, el ser o no ser Ujú. de Hamlet para el argentino, es vivir o no en coraje. Claro. No es ser bueno o ser malo, no es ser bondadoso, no es ser generoso o ser avaro. Para el argentino eso son cosas menores. Hay un plano en el cual los argentinos vivimos sabiendo de que los actos morales son aquellos que nos permiten crear virtud en nuestra propia persona. Cualquier argentino sabe que el acto moral, que para nosotros se dice gauchada, Sí. no es una transacción de mostrador, no es algo que busca un favor Ujú. por el darse. Es más, el argentino hasta se siente un poco ofendido si ante la gauchada se le quiere pagar. Claro, no acepta dinero, no, por favor. Dejá nomás. Dejá nomás. Entonces, es una forma de circulación comunitaria Ujú. en la cual el argentino lo que espera es: no me pagues a mí. El día que otro necesita auxilio, Tipo el Padrino. pagá con otro. Claro. Pagá dándole a otro, pagá ayudando a otro, devolvé dándole a otro, no a mí. Claro. Entonces esto es una forma de circulación comunitaria que tiene base en el cristianismo. Ujú. Entonces, nosotros con los actos morales que se llaman gauchadas son fáciles de hacer, no es andar haciéndose el bueno, es ser gaucho. El acto moral crea virtud, la virtud gaucha, criolla del ser nacional. Y eso es lo que permite alcanzar la felicidad. Ujú. Porque los actos morales permiten no el éxtasis ni el placer, sino alcanzar la felicidad, el sentirse reconfortado internamente, en silencio, con esa forma seca del argentino de no andar haciendo bandera. Bueno, pero también el argentino le da sabor a poco. ¿Por qué? Porque se sabe gaucho y criollo, y hacer una gauchada no es nada. Claro. Entonces es como una felicidad que le falta algo. Y dice: quiero vale 4. Ujú. Y el quiero vale 4 es: tiene que haber una misión en la vida. Esto no puede alcanzar con solamente ser una buena persona. Ujú. Como te ocurre a vos, Claro, claro. Estoy tratando de convencerme, mientras te escucho. como te ocurre a vos, que sentís... Estoy tratando de convencerme y decir, bueno, está bien, hay que salir y... El argentino se derrumba, Sí. la Argentina se derrumba, Sí. pero bueno, deja de ser un buen tipo Ujú. y de obrar con una gauchada porque todo se vaya al diablo. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Las filosofías del existencialismo mal entendido, no el de Kierkegaard, sino los que vinieron después, el existencialismo mal entendido, que nos llevan a, no, que el ser humano está hecho de la nada, y que lo habita, y la angustia existencial, lo lleva a la náusea, se revuelca en la náusea. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido misión en el mundo. Ujú. Entonces, ¿qué nosotros, desde una filosofía práctica, humanista y cristiana, que estamos planteando? Hay que recuperar la sagrada misión del hombre. Y en este caso, en la Argentina, en la condición de opresión que se encuentra, ya no es meramente obrar con actos morales para constituir virtud y alcanzar felicidad. Siente el argentino que eso individualmente es un poco egoísta, Claro. que tiene que entregarse plenamente a los otros. ¿Y eso qué significa? Recuperar la sagrada misión de recuperar la patria, la misión antiimperialista interior de cada argentino. Malvinas le sigue tocando el corazón. Sí. Ahí hay un antiimperialismo profundo. El general San Martín, cuando el argentino siente que cuando se menciona San Martín, el argentino se cuadra, endereza, toca los tacos. Sí. Quizás no todos los argentinos sueñen con ser San Martín, Ujú. porque a todos nos resulta muy grande. Y sí. Pero todos nosotros quisiéramos ser granaderos. Sí, es cierto. Y no tendríamos problema ninguno de nosotros en tener una muerte como la del sargento Cabral Es cierto. y pasar a la inmortalidad de manera simple y patriótica. Entonces el argentino encuentra su justo medio argentotélico en los actos morales que crean virtud, la virtud de la felicidad, pero esa felicidad la tiene que repartir a mano llena. Ujú. Y eso es hacerse cargo de su comunidad y de su patria. Me ahorré, creo, unas sesiones de terapia con la explicación acá de Martín. Es que es mejor la filosofía y la metafísica que el psicoanálisis. Sí, Se llenó de preguntas. Bueno, ahí está, de paso le Y te pegó el sale más psicoanálisis. barato. De paso ligó el psicoanálisis también. De No, paso con con- una botella de vino, un pedazo de carne y un atado de cigarro negro,
Totalmente de acuerdo. A ver, me quedan 10 minutos. Yo quería hablar esto que ya hemos charlado en otras oportunidades, Martín, pero que me parece por demás de interesante. Y tocaste Malvinas recién, y a mí también me toca el corazón Malvinas. Y vos me hablaste varias veces de esta situación de dar vuelta al país y que Tierra del Fuego sea un centro naval, industrial importante para la Argentina. ¿Esto lo vienen trabajando? ¿Han podido acercarle esta idea a funcionarios nacionales? La dama. Sí, tenemos proyectos que están presentados en la Cámara de Diputados. Le dio estado parlamentario Fernanda Vallejos, Hugo Yasky y Marcelo Kenny. Proyectos para reconstruir la flota mercante argentina de bandera nacional y para recuperar nuestro mercado de fletes, ¿no? Sí. Sí, ya el hecho de que si quiero ir en auto a Tierra del Fuego tengo que pasar por la aduana chilena, eso ya es un bochorno. Sí, son 4 aduanas que tenés que pasar y tenemos pendiente de ejecución la ley 26.776 que indica que tiene que ser el cruce por la boca oriental del Estrecho de Magallanes entre Cabo Espíritu Santo y Cabo Vírgenes. Son 42 kilómetros, es el tramo más corto. ¿Y las aguas cómo están ahí? ¿Es posible? Sí, ¿Es viable? por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Aparte nosotros conseguimos en el astillero Río Santiago, cuando fuimos con Martín, el presupuesto para los buques que son apropiados para ese tipo de cruces. Claro. Que son buques portarrodantes, 2, por 34 millones cada uno, es el presupuesto que nos dieron. Y también Axel Kicillof firmó en el año 2015 un fideicomiso para la construcción de esos buques por 100 millones de dólares. Entonces quedaría un tercio para construir todo lo que es la vía y obra. ¿Pero está en marcha? Está frenado. En el 2015, imagínate que lo firma Axel Kicillof y ahora que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y que el astillero fue provincializado en los 90, tiene todo ahí servido como para ir a buscar el fideicomiso que él mismo firmó. Claro. Estamos nosotros militando fuertemente para que esto sea efectivo porque nosotros necesitamos tener mayor presencia en la Tierra del Fuego, que es nuestro Herland, que es el corazón de la patria, a partir de que la Argentina crece. Se convierte en un país marítimo, Tierra del Fuego pasa a ser la cabecera de puente de conexión al continente americano y hacia la Antártida. Claro. Así que para nosotros es un punto estratégico donde necesitamos que esté integrado territorialmente con el continente. Hoy estamos bien plantados en la base Marambio, porque por ahí leí algunos rumores de que eso peligraba. Otra cosa, nosotros en las Islas Malvinas tenemos un enclave colonial, tenemos una base militar de la OTAN. Sí. Y hay otra que está en el Chaco, en el bosque chaqueño, que está en nuestra zona de frontera, es una base militar norteamericana. Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia, que fue creada en el año 2005 con la excusa de que es un aeropuerto internacional. No lo es una base militar dormida. No lo en Punta Arenas hay otra base militar donde los norteamericanos implementan este tipo de políticas, que es un triángulo de control del sur suramericano, que es muy diferente del que aplican en el norte del continente, que tienen aproximadamente 80 bases militares y el 90% están en lo que es el control del Canal de Panamá, que es su ruta comercial por excelencia, y costeando todo lo que es el Amazonia. Bueno, pero tienen entonces ahí tienen dominados el 90% de las bases militares. Y después, en el sur sudamericano, utilizan eso. Tienen una en Mariscal Estigarribia, en el Chaco, otra en las Islas Malvinas y otra en Punta Arenas. Entonces triangulan el control. Claro. Y después, desde ahí, obviamente que están apuntándole a la Antártida, porque están disputando ellos también, que es una fuente de recursos naturales muy importantes. Hay carbón, hay cobre, hay oro, de todo. Todo lo que necesitamos para la industria nacional. Vi un par de notas que decían que peligraba eso. Hielos continentales y el agua, ¿no? Sí. Entonces cierran en un rombo de control hacia la Antártida. Entonces nosotros tenemos tiempo hasta el año 2042 para hacer nuestro reclamo sobre la Antártida, que está ahí el tratado de... El Tratado Antártico. El Tratado Antártico. Se vence en el 2042. Entonces, si nosotros no hacemos ese reclamo, puede que pongan bases militares. Entonces, está en disputa en este momento. 20 años pasan volando. Pero es la inacción política lo que permite que ellos avancen. Claro.
de nuestro gobierno. ¿Inacción la inacción política? O darle la mano y decir pase. Exactamente, es que la inacción cumple esa función. Claro, permitir el avance. La efeméride de Malvinas, acá, el llanto, todo eso lo que hace es debilitar la moral del combatiente argentino, del soldado argentino que todos llevamos adentro, de Fierro, de Cruz, de aquellos argentinos que frente a Inca la Perra, desde siempre encuentran el correlato de un enemigo que es materialista, de un enemigo que es utilitarista, bajo su concepción jurídica del utilitarismo contractualista de Hobbes, del lobo del hombre. Los argentinos no somos así, no nos consideramos entre criollos lobos de criollos, criollos lobos de criollos. Somos otra cosa. Somos otra cosa. Sí. Ellos plantean un esquema jurídico de ceder libertad al imperio para que no nos matemos entre nosotros. Entonces, todo eso son papeles que hay que quemar de Inglaterra y construir el verdadero plexo jurídico con el cual Arturo Sampaio, allá por el 49, estableció los términos de la importancia del Estado empresario en el desarrollo de la economía nacional frente al peligro de los factores de escala del imperialismo y sus multinacionales, y a partir de ello comprender los argentinos que este enemigo materialista, contractualista, utilitarista, ateo, nos quiere sin fe, sin cultura, sin tradición, para vendernos a los mercaderes, nos quieren vacíos. Entonces, esta concepción espiritualista de los argentinos es absolutamente contraria al materialismo utilitarista inglés, que está en toda su doctrina liberal. Locke, Hobbes y todas las escuelas que después derivan en Estados Unidos y derivan en Europa en la escuela de Frankfurt. Entonces, nosotros somos suramericanos, nosotros somos australes. Nada que ver entre los dos imperialismos de la Unión Soviética, de Inglaterra o Estados Unidos, y nada que ver con estas escuelas filosóficas para los cuales nosotros tenemos la propia escuela nacional. Tercera posición, siempre, antiimperialista, siempre, de autodeterminación. Y quiero señalar sobre lo que manifiesta Romina con respecto a subrayar lo siguiente. Entre el paralelo 30 y 40, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, bajo control operacional de las multinacionales del comercio exterior. Sí. Y el triángulo de la base Mariscal Estibarribia hacia Malvinas y Punta Arena que acaba de escribir Romina, barre la cuenca del Paraná y el Atlántico Sur. Claro, está todo controlado. Toda la navegación de ultramar y fluvial. Y se financian desde ahí. Claro. Del paralelo 40 al 50 al estrecho de Magallanes, la Patagonia despoblada y desconectada. Por eso el proyecto del MA 21 impulsa una logística que integre la Patagonia con fuentes de trabajo, y en este sentido nosotros tenemos que volver al campamento minero en Patagonia y en la cordillera de los Andes bajo la dirección general de fabricaciones militares. Proyecto que estamos impulsando además con Fernando Peirano de la fábrica militar Fray Luis Beltrán de Rosario. Y con la mina La Casualidad, que la dictadura cerró en la década del 70 y que debe reabrir bajo la conducción de fabricaciones militares. Porque ahí tenemos también disputa territorial con Chile sobre justamente la mina de azufre más grande de la Argentina. Entonces, en este aspecto, campamento minero que integre la cadena de valor a la producción de acero, fundiciones no ferrosas, y una línea de fabricación electrónica nacional donde con los minerales, con los lantánidos y los actínidos de la tabla periódica de elementos, aquello que se denominan vulgarmente tierras raras, por ejemplo el neodimio para fabricar imanes, el uranio de uso nuclear y otros elementos como el coltán, que para producción de electrónica, que son complementarios inclusive con el litio, porque el litio es el acumulador, son las sales de acumulación de muy bajo peso y de una enorme capacidad de absorción y de carga. Pero a eso los conductores de coltán son aquellos que complementan y le dan mayor eficiencia a esas baterías que hay que fabricar en el país y no exportar el mineral en bruto, que volver a la ley 12709 del General Sabio, que prohíbe la exportación de minerales en bruto. Y esto tiene que ser la base de una electrónica nacional para fabricar capacitores, tiristores, puentes, capacitores, que tienen un tamaño que todos podemos observar a la vista, ¿no? El tamaño de un capacitor, de un transistor, de un tiristor, un puente, se puede ver en la computadora. Y si nos vamos más adentro todavía,
Si aumentamos con el microscopio Sí. y vemos qué pasa en un microprocesador. Las arenas silíceas de la cuenca del Paraná, que extrae la Vega Ñan de Nul y lo vende como árido de arena de corralón, pero tiene un valor muy superior porque ese cuarzo es de uso electrónico. También están en Mendoza, también están en el Chubut. Deberíamos apoderarnos de ese mineral para hacer cuarzo de uso electrónico, proyectar con hacer una litografía con láser ultravioleta, o sea, la pista que tiene un tamaño, el dibujo se lo proyecta miniaturizado sobre una pequeña lenteja de silicio, y se le hace con los reactores, por ejemplo, del RA3 y del RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se le hace un bombardeo de impurezas, de iones. Claro. Eso cambia la conductividad. Eso es un microchip. Es el 30% del valor de esto o el 30% del valor de esto. Muy pocos países, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Japón, China y Taiwán, son capaces de fabricarlo. Y la Argentina. Entonces, si nosotros somos capaces de fabricar ese altísimo valor agregado, ¿cómo no vamos a poder sustituir muebles, juguetes, artículos del hogar? Claro. Y dar fuentes de trabajo abundantes a los desocupados en la Argentina? El pleno empleo levanta los salarios solo y además mejora las condiciones de contratación, porque nadie va a querer trabajar en negro. Claro. Bueno, su tiempo, Martín Ayerbe. Tenemos que despedirnos. Sonó la campana. 2 de la tarde, sonó la campana. Muchísimas gracias por visitarnos y cuando quieran, cuando estén por Santa Fe, acá las puertas del estudio están abiertas para seguir charlando todos estos temas, que Martín venga a levantarme la moral un poco y continuar de esta manera con nuestro yugo diario. Muchísimas gracias por visitarnos, a los dos. Gracias a vos. Gracias, Martín, un gusto, gracias, Romina. Nos tenemos que despedir, se terminó.